Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Nuestro compromiso con usted todos los lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 en punto de la noche. Una hora para que juntos escudriñemos las Sagradas Escrituras, para que el Señor envíe sobre su vida y sobre mi vida una palabra fresca, una palabra de ánimo. Gracias le damos a Dios el privilegio que nos da de poder llegar hasta ustedes a través de las ondas radiales de su emisora web cristiana Vino Nuevo Radio, y también poder llegar a través del video por medio de nuestra plataforma de Facebook Live. Usted se incorpora en el perfil de Facebook Ministros de la Palabra, y en este momento estamos transmitiendo en directo. Este mensaje queda grabado en nuestra carpeta de videos y usted puede accesar a este mensaje dentro de una hora. Puede volver a revisarlo y también puede compartirlo. Le saluda su hermano en Cristo, Marco Peña. Hoy, como todos los lunes, estamos hablando de Jesús. Hablemos de Jesús. 250 acontecimientos en la vida del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Hoy continuamos con el acontecimiento número 6 de 250 que vamos a estar desarrollando. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu presencia, por tu bondad, por tu misericordia, por el privilegio que nos das de presentarnos delante de ti para traer tu palabra, Señor, a tantas personas que nos están escuchando y también tantas personas que nos están viendo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu pueda guiarnos y que esta noche se abran corazones, hayan personas deseosas de recibir tu palabra. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. 250 acontecimientos en la vida de Jesús. Por eso es que el megatema se denomina Hablemos de Jesús. Me imagino que a usted le gusta conversar. No sé cuáles son los temas suyos de preferencia para hablar acerca de ellos. Salomón decía en el Proverbio 16, versículo 21, a la persona sabia y madura se le conoce por su inteligencia. Cuanto más agradables son sus palabras, más convincente es la persona. Qué hermosa palabra nos trae el rey Salomón en esta noche. Hoy continuamos con el acontecimiento número 6. Recuerde usted que los 4 libros de la Biblia que nos relatan la historia de Cristo Jesús se encuentran en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos son los que reseñan toda la vida de Jesús y su ministerio. Cuando combinamos esos 4 libros, logramos una armonía y creamos una relación cronológica de toda la vida de Cristo resumida en 250 acontecimientos. Una armonía es una serie de sucesos dentro de los cuales vamos a encontrar parábolas, milagros, profecías mesiánicas del Antiguo Testamento cumplidas en el Nuevo Testamento. Es muy interesante este estudio de 250 acontecimientos en la vida de Jesús. Los primeros 15 acontecimientos de esos 250 tienen que ver con el nacimiento y los primeros años de Jesús. Hacia el acontecimiento 31 vamos a hablar acerca de ese primer año de preparación a partir de los 30 años. Desde el acontecimiento 32 y hasta el 90 vamos a estar viendo todo lo que es el año de popularidad, y hasta el acontecimiento 182
veremos el año de oposición. Los últimos acontecimientos hasta el 250 será un registro de todos los acontecimientos que se desarrollaron durante la última semana de Jesús aquí en la tierra. En los primeros 5 acontecimientos que hemos desarrollado en estas 2 últimas semanas, hemos visto acerca de la persona de Jesús, que Jesús en primer lugar es Dios hecho hombre. El Verbo se hizo carne. Dios viene a morar entre los hombres, haciéndose hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto también que Jesús es el Maestro perfecto, el modelo perfecto y el sacrificio perfecto. El único sacrificio que Dios aceptó para poder reconciliar al hombre con Él. En el acontecimiento número 6, que nos corresponde en esta noche, en el estudio concatenado de acontecimientos, Lucas capítulo 1, versículo 39 al 45, dice la palabra del Señor. Pocos días después, María fue donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Recuerde usted que María y Elizabeth o Isabel, que es un nombre idénticamente igual a Elizabeth, Isabel o Elizabeth lo encuentra en diferentes versiones de la Biblia. María y Elizabeth eran primas. María va a visitar a Elizabeth cuando Elizabeth tiene ya 6 meses de embarazo. María va donde Elizabeth y saluda a Elizabeth. Cuando el bebé de María, el bebé de Elizabeth dentro de su vientre, escucha la voz de María, dice Lucas 1:39 que salta. Elizabeth dio un grito de alegría cuando su bebé, que se va a llamar Juan el Bautista, llega a María. Ese bebé salta. Dice Elizabeth a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo, le dice Elizabeth, será bendito. Cuando escuché tu saludo, dice Elizabeth, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Vean qué hermoso. Juan el Bautista, apenas creándose dentro del vientre de su madre, salta de alegría cuando llega la mamá del Salvador del mundo. Continúa Lucas capítulo 1, versículo 46 al 49, cuando María glorifica a Dios y dice María: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues de ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. María glorifica a Dios por haberle dado el privilegio de traer a este mundo al Salvador de los hombres y mujeres. Ahora, cuando hablamos del nacimiento de Cristo, es importante que hablemos de que el nacimiento de Cristo cumple las promesas que Dios le había dado a su pueblo. Cuando vamos a diferentes libros del Antiguo Testamento y vemos cómo el Señor había prometido un Mesías, un Salvador. Por ejemplo, desde el mismo libro del Génesis, en el capítulo 22, versículo 15 al 18, dice: el ángel del Señor llamó a Abraham y le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Desde ese momento es muy interesante encontrar cómo el Señor le envía a decir a Abraham a través de un ángel que a través de la simiente de él todo el mundo iba a recibir bendición. Cuando vamos al Salmo 89, del versículo 2 al 4, encontramos cuando dice: dijiste, he hecho mi pacto con mi escogido, le he jurado a David mi siervo, estableceré tu dinastía para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Recordemos que David es antecesor de Jesús y por tanto también Dios confirma el mismo pacto que había hecho con Abraham, lo hace ahora con David. Y cuando seguimos avanzando a través de la historia y nos vamos al libro profético de Miqueas, en el capítulo 7, versículo 19 al 20, vemos otra vez
cómo esa promesa se repite. Ayer estuvimos hablando en la noche de que cuando usted encuentra una idea central en diferentes libros de la Biblia, es porque hay una vehemencia de parte de Dios en dejar constancia clara y precisa de lo importante que es ese hecho. Encontramos la promesa de un Salvador del mundo en Génesis, en Salmos y ahora en el libro profético de Miqueas, uno de los profetas considerados como menores, cuando dice: volverás a tener compasión de nosotros, dice Miqueas, aplazarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antecesores, Abraham y Jacob. Miqueas hace una referencia de esa promesa del Salvador del mundo que queda constatada y clarificada a partir del nacimiento de Cristo Jesús. El acontecimiento número 7 de los 250 acontecimientos que vamos a desarrollar todos los lunes, si el Señor lo permite, tiene que ver con el nacimiento de Juan el Bautista. Ya ha llegado el momento de que Elizabeth dé a luz, y dice Lucas capítulo 1, versículo 57 en adelante. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Recordemos que desde Abraham hay un protocolo que cumplir, hay un pacto establecido, y es la circuncisión de todo varón. La circuncisión indicaba pertenencia a la nación de Israel. Era un pacto que Dios hacía con todos los varones de la casa. Abraham tiene que circuncidarse él, circuncidar hijos, criados y todos aquellos esclavos que en conjunto iban a conformar la nación de Israel. Juan el Bautista pasa también por este protocolo de la circuncisión a los 8 días. Así era como había sido establecido el procedimiento de la circuncisión de los niños, de los hijos varones. Entonces su padre Zacarías, el papá de Juan el Bautista, dice: lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. El nacimiento de Juan el Bautista iba a ser muy importante, porque era el que le iba a preparar el camino a Jesús. Recordemos que Juan el Bautista nace 6 meses antes que Jesús y morirá aproximadamente unos 6 meses también antes de Jesús. Ambos llegaron a tener una edad muy similar de aproximadamente 33 años, poco más o menos. Lucas capítulo 1 nos continúa diciendo acerca de cómo Juan el Bautista se terminó preparando en el desierto. Dice: y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino del Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Y continúa diciendo que Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto. Causa extrañeza o curiosidad la manera como Juan el Bautista se crió y se desarrolló durante sus años desde niñez y juventud hasta que entra al escenario mundial de prepararle el camino al Señor. Vive en el desierto hasta que comenzó su ministerio público en Israel. Cabe destacar cómo Juan se separa de todos aquellos líderes religiosos de su época, la gran mayoría hombres hipócritas. Entonces Juan se prepara para la misión que va a cumplir de una manera totalmente separada y ajena a todos aquellos líderes religiosos del momento. Va al desierto a prepararse en soledad. La Biblia no nos da más detalle acerca de la preparación de Juan el Bautista. Sin embargo, llegamos a saber que tuvo que cumplir el voto del nazareato, un voto que tenía algunas características especiales y que todas ellas juntas lo que denotaban era una separación del mundo actual para cumplir una misión específica para Dios, una misión que Juan el Bautista tenía y que iba a ser muy importante, y era prepararle, abrirle el espacio al ministerio
de Cristo. El acontecimiento número 8 tiene que ver con el anuncio que un ángel le hace a José. José, el esposo de María. Todavía no se han casado, no han consumado su matrimonio. Recordemos que José y María están desposados. En el argot popular o en nuestro mundo contemporáneo, lo que podríamos decir es que ellos eran dos novios que ya estaban comprometidos. Era una unión formal muy seria. Y por tanto, el ángel se le aparece a José con un tema bastante complicado para el mismo José. Cuando le dice Mateo 1:18, ese es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Está Mateo relatando cómo fue que Jesús nace. Primero su madre María, dice, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que la boda se realizara, antes de la consumación del matrimonio, que era la relación sexual de la pareja, mientras todavía María, era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Ya el ángel se lo había dicho a María de antemano, que iba a quedar embarazada. Cuando hablamos un poquito acerca de cuál era el procedimiento o los pasos que se seguía el matrimonio judío, primero las dos familias, la familia de la novia y del novio, se ponían de acuerdo en cuanto a la unión de los jóvenes. Después esa unión se daba a conocer públicamente. Ya la pareja estaba comprometida y era algo que no se podía romper fácilmente. Se conocía como el desposorio. Y el tercer paso para la consumación de ese matrimonio era casarse y empezar a convivir. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en el acontecimiento que estamos desarrollando? El problema es que la virgen ya no era virgen, porque José empieza a notar, imagino yo, que a María empieza a crecerle su vientre y él se preguntaba a sí mismo, pero yo no fui. ¿Qué fue lo que pasó en toda esta situación? Me imagino que José tenía interrogantes, preguntas, muy desanimado ante la situación, y por eso es que Dios, que controla todos los acontecimientos, se presenta a través de un ángel. Y por eso es que Mateo capítulo 1 versículo 18 nos dice que mientras María era virgen, queda embarazada. Y por eso es que entonces se presenta todo un problema enorme para José. Me imagino que entró en él mucho desánimo, habían planes, como cuando la pareja se va a casar, de construir su casa. Me imagino que habían hablado de los hijos que iban a tener, de lo que iban a estudiar. Sabemos que José era carpintero, entonces iba a involucrar a sus hijos en su taller. Hicieron planes, pero el que aparezca María embarazada se trae todo al suelo. Y había un estigma social enorme en cuanto a este asunto de que la mujer virgen ya no fuera virgen. Dice Deuteronomio capítulo 22, cuando nos vamos al Antiguo Testamento, en el versículo 23 y 24, había una ley que decía que si en una ciudad se encuentra casualmente a un hombre con una joven virgen que ya estaba comprometida para casarse y se acuesta con ella, llevarán ambos a la puerta de la ciudad, van a ser llevados y ser apedreados hasta matarlo. Si un hombre se metía con una muchacha virgen que aún no se había casado, y ese es el caso de María, entonces ambos tenían que morir, iban a ser apedreados, porque así se iba a extirpar la maldad que hubiese en medio del pueblo. Era muy duro violentar esta ley. Entonces José tiene la posibilidad de vengar su honra, porque aquella muchacha que era virgen ya no era virgen, ha sido deshonrado. Y para los hombres de esa época era una situación muy dolorosa, una situación muy vergonzosa, que tenían que limpiarse de alguna manera, y la única manera era la muerte. Ahora, nos dice Mateo capítulo 1 versículo 19 que José era un hombre justo y que José no quería denunciarla públicamente, porque al hacer la denuncia sabía que María iba a morir. Entonces
José tenía otra opción y era abandonarla en secreto. Era tomar a María, llevársela a los papás y decirle: tomen, aquí es esa muchacha, me salió chueca, yo no fui, a mí que me registren, no sé, pregúntenle a María, pero yo no quiero ya nada con esa muchacha y ustedes verán qué hacen con ella y con la criatura. Eso era traerle a la familia de María un problema enorme. Se habían quitado un problema entregando a María y ahora iban a recibir un problema adicional, que era el nacimiento de un niño. Cuando José está cavilando con esas dos opciones que tiene, es cuando se le aparece ese ángel enviado por Dios y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. José tenía solo dos opciones, hermano y hermana. Una era entregarla para que la mataran y la otra era devolverla de una manera secreta. A veces usted y yo creemos que ante diversas situaciones solo tenemos una o dos opciones. Sin embargo, Dios es un Dios que trae siempre al ser humano opciones adicionales. Hay una tercera opción que Dios le trae a José, y es que recibiera a María y a ese niño, porque había sido engendrado del Espíritu Santo. Aquí es donde entramos a la segunda profecía mesiánica de las más de 40 que vamos a tener que ver a lo largo de todo este estudio, y es que ya había sido profetizado que el niño nacería de una mujer virgen. La profecía la encontramos en Isaías capítulo 7, versículo 14, cuando nos dice el profeta: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Recuerde usted que los nombres de Jesús son muy importantes. Uno de ellos es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El cumplimiento de esta profecía se da en Mateo capítulo 1, versículo 22 y 23, cuando dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención: una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo, y llamarán a ese niño Emmanuel. Ese nombre significa Dios está con nosotros. Vean qué hermoso: Dios en medio de su pueblo, Dios hecho hombre. José era un hombre bueno, José era un hombre justo. Textualmente dice el Evangelio de Mateo: de José se llega a saber muy poco. Cuando Jesús empieza su ministerio, de José ya no se habla. La tradición dice que José muere cuando Jesús es un muchacho muy joven, casi un niño. La tradición dice que José tuvo que hacerse cargo de su mamá porque Jesús tuvo que hacerse cargo de su mamá porque José ya había muerto. Entonces José solamente aparece en muy pocos espacios, principalmente en la niñez de Jesús. Después desaparece totalmente del escenario. Sin embargo, José será contado como un hombre muy bueno, un hombre justo, un hombre que agradó y obedeció a Dios por encima de la propia situación personal que él estaba viviendo. José no se preocupó por el qué dirán. José no se preocupó por la burla de la familia, por la burla de los vecinos. Su mujer había quedado embarazada. ¡Qué vergüenza! Sin embargo, él sabía de parte de Dios todo el plan estratégico que había a través de ese nacimiento virginal de Jesús. María tendrá un hijo, Mateo capítulo 1, 21, y le pondrás por nombre Jesús. Recordemos lo importante que es los nombres. El ángel le dice a José cómo se va a llamar el niño. Al igual como se lo había dicho a María, se va a llamar Jesús. Jesús quiere decir Dios salva. Igual como el nombre de Juan. Juan quiere decir el Señor es bondadoso. El Señor es bondadoso enviando a Juan, y el Señor salva enviando a su Hijo Jesucristo al mundo. Se llamará así, dice el ángel, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Los siervos y siervas de Dios hacen lo que el Señor manda. Y por eso es que a José le es contado por justicia lo que él hace dentro de todo el plan que el Señor tenía para redimir a este mundo perdido.
hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Ahí se acabó el estigma, ahí se acabó totalmente las habladurías. José asume una responsabilidad conferida por Dios y eso Dios se lo tomó muy en cuenta. El acontecimiento número 9 nos habla acerca del nacimiento de Jesús en una ciudad que se llama Belén. Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 3 nos dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto. César Augusto es el emperador romano desde el año 27 antes de Cristo hasta ya más o menos por el año 15 después de Cristo, porque después vendrá Tiberio como emperador de Roma y será el emperador que va a estar gobernando durante el ministerio de Jesús. Pero en el nacimiento de Jesús, Lucas nos ubica a César Augusto, o Augusto César, el primer emperador romano. Este fue el primer censo que levantó cuando Cirenio, que era gobernador de Siria, lo llevó a cabo. Todos se dirigían, dice Lucas, a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Recordemos que José, según Lucas capítulo 2, versículo 4, era descendiente de David. Tiene que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó desde Nazaret, porque José y María vivían en Nazaret. O sea, tuvo que hacer un viaje de más de 112 kilómetros desde Nazaret hasta Belén. Llevó consigo a María, su prometida, dice Lucas capítulo 2, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Vean qué difícil. Todo el nacimiento de Jesús fue bastante complicado, muy complicado. Desde el anuncio a José de tener que recibir a María ya embarazada, desde ese viaje que tienen que realizar, estando María ya muy próxima a dar a luz, 112 kilómetros, nada más imagínense. La Biblia no dice que fueron en burro, como la tradición o los dibujitos o las películas nos lo han enseñado. No tenemos la menor idea de cómo se trasladaron desde Nazaret hasta Belén. Sin embargo, fue un viaje muy peligroso, muy complicado y para María, en el estado en que se encontraba, bastante difícil. El nacimiento de Jesús en Belén nos abre la profecía número 3 y es precisamente cuando se había vaticinado en el Antiguo Testamento que Jesús nacería en Belén, una ciudad muy pequeña, una ciudad que el nombre Belén se traduce como casa de pan. Casa de pan, ese es el nombre que se traduce la palabra Belén. En Miqueas, capítulo 5, versículo 2, el profeta del Antiguo Testamento nos dice: pero tú, Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Una aldea pequeña e insignificante se convirtió en el lugar de origen del nacimiento del Salvador del mundo. No iba a ser una ciudad cosmopolita, no iba a ser una gran ciudad, una urbe como las que existían en ese momento, sino una ciudad pequeña, una ciudad insignificante, pero que iba a tener una gran connotación en toda la historia humana. En Belén de Judea nace Jesús. Por eso es que Mateo capítulo 2, versículo 1 nos dice que después de nacer Jesús en Belén, en tiempos del rey Herodes, recordemos que el rey Herodes es Herodes el Grande. Ese es el rey títere, medio judío, que gobierna toda la zona de Judea. Es un rey puesto por el emperador romano y está gobernando Judea. Dice que unos sabios de Oriente llegaron a Jerusalén. Ahora más adelante vamos a ver el acontecimiento de los sabios, la visita de estos hombres de Oriente. Pero llegaron a Jerusalén. Jerusalén quiere decir ciudad de paz. El niño, hermano y hermana, nace en la más extrema pobreza. Si hay un nacimiento triste, que hasta se nos salen las lágrimas de ver las condiciones en que nace, ese fue el Salvador del mundo, el dueño de todas las cosas,
el creador de todo lo que existe, llega a nacer de la manera más lamentable que yo creo que ni usted ni yo hubiésemos deseado que nuestros hijos hubiesen nacido en el lugar y de la manera como nace Jesús. Lucas capítulo 2 versículos 6 al 7 nos dice que sucedió que mientras estaban ellos allí, ya en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. Me imagino que ese viaje le genera contracciones a María y ya va a dar a luz. Y efectivamente así sucede. María da a luz a su hijo primogénito, el primer hijo de María. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El mesón era un hotel pequeño, un hostel, qué sé yo, donde se recibían personas. Sin embargo, recordemos que estamos también en las postrimerías de la fecha de la Pascua, donde muchos judíos se venían a Jerusalén y a lugares aledaños a adorar. En una de las fiestas más importantes. No hay lugar en un hotel, en una casita para recibir a Jesús. Lo único que había era una cueva, porque un pesebre es precisamente una cueva, un lugar donde se escarba para meter animales, meter alimento, comida para estos mismos animales, un lugar frío, un lugar oscuro. Simplemente aparecieron unos pañales, lo envuelve al niño en sus partes nobles y eso es todo lo que hubo para él. No hubo baby shower, no hubo familia de ambos padres que apoyaran, que acuerparan, que acudieran en su auxilio. El niño nace de una manera muy triste y muy lamentable. Sinónimo de humildad, sinónimo de carencia, para demostrarnos a usted y a mí, hermano y hermana, una grandísima lección, algo que pasamos por alto. El acontecimiento número 10 tiene que ver, hermano y hermana, con la visita de los ángeles a los pastores, el día en que Jesús nació. Pero de esto vamos a hablar en el próximo segmento. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Le saluda su hermano Marco Peña en esta noche. Muy contento de estar con cada uno de ustedes, transmitiendo la palabra del Señor a través de su emisora web Vino Nuevo Radio, a través de audio y también a través de video, por medio de nuestro perfil Ministros de la Palabra, a través del perfil de Facebook, hablando acerca de Jesús. Todos los lunes hablamos solamente de Jesús y estamos desarrollando todos los acontecimientos que se dieron alrededor del nacimiento de Cristo Jesús, de nuestro Salvador, de su Salvador y de mi Salvador. Yo saludo a todos nuestros hermanos que fielmente nos hacen ese aviso de su sintonía, de su preferencia en este su programa En Paz Me Acostaré, lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche. El día que Jesús nace, Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11, hay un acontecimiento de los más hermosos alrededor del nacimiento de Jesús, y son unos pastores que estaban en la misma tierra, dice Lucas, y que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el ganado. El ángel del Señor viene sobre ellos y una claridad los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Imagínense, en la oscuridad de la noche algo resplandece, un ángel hablándoles, diciéndole: no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo es la forma griega de Salvador. Jesús es en hebreo, Cristo es en griego. Nació Cristo. Cristo es el Mesías. Cristo es la palabra griega que quiere decir
Mesías, ha nacido el Mesías, ha nacido el Salvador, ha nacido el dueño de todas las cosas, el que va a resolver el problema más grande de la humanidad. Qué hermosa palabra. Algo que no quisiera dejar pasar por alto es el tema de la fecha del nacimiento de Jesús. Tal vez usted ya sabe acerca de esto, pero se nos ha hecho creer a través de la historia que Jesús nace un 25 de diciembre. No puede haber algo más alejado de la realidad, porque en Israel, en diciembre, está nevando. Israel tiene las 4 estaciones, y si fuera en diciembre, estaría nevando. Por tanto, los pastores no podían haber podido sacar sus rebaños. Los rebaños se sacan en los meses de primavera. Estamos hablando más o menos entre marzo y abril. Y si estamos hablando acerca de la Pascua judía, entonces tiene que haber Jesús nacido entre los meses de marzo y abril, que es cuando se celebraba. Recordemos que Jesús nace en una Pascua y Jesús también muere en una Pascua. Muy probablemente el nacimiento de Jesús tiene que haberse situado en el año 5 antes de Cristo, entre los meses de marzo y abril. Hay un tema también muy complicado acerca del calendario que nos da la fecha de nacimiento de Jesús, porque nosotros estamos utilizando hoy un calendario que elaboró un monje que se llamó Dionisio Exiguo, y lo elaboró confeccionando una tabla regresiva de los años en que los emperadores romanos gobernaron. Hay unos errores ahí en cuanto a ese calendario. Si nosotros decimos que estamos en el año 2021 después de Cristo, tenemos que sumarle unos 4 o 5 años más debido a ese error de calendario. Sin embargo, esto es simplemente información estadística, no es tampoco relevante, pero lo que sí es importante es que el 25 de diciembre simplemente es la celebración de una fiesta pagana. Lo que se hace es acomodar en aquella época, posteriormente se acomodó la celebración de una celebración pagana al Sol Invictus, que se celebraba el 25 de diciembre, y se cristianiza para tratar de decir que Jesús nace el 25 de diciembre, pero no pudo haber nacido exactamente en esa fecha por las razones que ya hemos esgrimido. Acontecimiento número 11 de 250 acontecimientos que tenemos que ver acerca de la vida y ministerio de Jesús. Jesús es presentado en el templo. Lucas capítulo 2, versículo 21 y 22 nos dice que cuando se cumplieron los 8 días, entonces ahora el que va a ser circuncidado es Jesús. 6 meses antes habían llevado a Juan, ahora llevan a Jesús para cumplir con el rito que había sido establecido en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando se cumplió el tiempo, dice Lucas, en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Ese era otro rito, lo que se conocía como el rito de purificación. La mujer quedaba inmunda una vez que daba luz, tenía que esperar un tiempo prudencial para poder purificarse, según el ritual judío que había sido establecido en el Éxodo. En Lucas capítulo 2 vamos a notar la primera noticia triste. Hasta ese momento, todo lo que venía alrededor del nacimiento de Jesús había sido alegría, profecías cumplidas, el Salvador ha nacido, el problema más grande que la humanidad tenía ha sido resuelto. Sin embargo, Lucas nos habla acerca de una noticia muy triste que va a recibir María. Por eso se le había dicho a María que ella iba a ser alabada entre todas las mujeres. Sin embargo, ese anuncio, tarde o temprano, le iba a causar un gran dolor. Ella iba a ver morir a su propio hijo, el Salvador del mundo. Algo muy difícil para una madre. No logramos imaginar lo que puede experimentar una madre cuando pierde a su hijo. Lucas 2, 25 en adelante. En Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. Movido por el Espíritu fue al templo y le dijo a María:
la madre de Jesús. Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Y Simeón le dice a María una frase muy difícil de digerir. En cuanto a ti, María, una espada te atravesará el alma. 33 años antes, Simeón le profetiza a María el dolor que le iba a causar la muerte de su hijo Jesús. En Lucas capítulo 2, versículo 39 al 40, Lucas hace una referencia muy rápida y muy breve respecto al crecimiento de Jesús. No hay grandes indicios que nos hablen de la biografía de Jesús en cuanto a su edad corta. Lo estamos viendo ahora, lo veremos en un acontecimiento cuando cumple 12 años y luego lo veremos hasta que aparece ya a los 30 años de edad, que es cuando inicia su ministerio. Hay un gran vacío en los evangelios respecto a qué sucede con Jesús durante su niñez y luego su juventud hasta cumplir los 30 años. Lucas capítulo 2 versículo 39 nos dice: por su parte José y María cumplieron con todo lo que mandaba la ley de Dios y volvieron a su pueblo Nazaret, en la región de Galilea. El niño crecía en estatura, con poder espiritual y estaba lleno de sabiduría, y Dios estaba muy contento con él. Imaginamos a un niño muy querido por la comunidad, un niño que crecía integralmente. El crecimiento integral de una persona tiene que ser exactamente como el crecimiento de Jesús. Crecemos integralmente, en primer lugar, en estatura. Se va viendo todos los cambios físicos que el hombre y la mujer va teniendo durante su desarrollo. Pero aparte de eso también debemos crecer en intelecto, en sabiduría. Dice que Jesús crecía también en conocimiento, pero muy importante, y no hay que dejarlo de lado, es el crecimiento espiritual que Jesús tenía. Qué hermoso es cuando una persona crece en el área física, en el área intelectual, pero también en el área espiritual. Dice que Jesús ponía muy contento a Dios al irlo viendo conforme iba creciendo. Jesús se va con sus papás y se cría en Nazaret. Ahora vamos a hablar un poco acerca de esta ciudad. Un acontecimiento muy importante es la visita de unos sabios de Oriente. Este es el acontecimiento número 12 de 250 acontecimientos que tenemos que desarrollar acerca de la vida de Jesús. Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 2 nos dice: Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era el rey del país. Hablamos de Herodes el Grande. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas. En algunas versiones de la Biblia usted encontrará la palabra magos, pero magos no tiene nada que ver con el concepto contemporáneo que usted y yo conocemos de astrología. Mago tiene que ver con astrología. El concepto correcto de mago o sabio tiene que ver con astronomía. Estos hombres eran astrónomos, estudiaban las estrellas, no tenían nada que ver con la astrología ni la conducta del hombre dependiendo de su mes de nacimiento y la constelación que le corresponde. Eso es antibíblico y eso es demoníaco. No tenemos nada que ver los hijos de Dios ni con horóscopos ni absolutamente con nada que tenga que ver con astrólogos. Todo eso tiene que ver con adivinación y con hechicería, prácticas que son abominables para Dios. Estos hombres eran astrónomos, se dedicaban, dice Mateo capítulo 2, al estudio de las estrellas. Llegan a la región de Judea y preguntan por el rey de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. Hay una guía que lo lleva a ellos hacia Israel y fue una estrella. Las culturas antiguas hablaron acerca de una conjunción
planetaria. Pudo haber sido entre Júpiter, pudo haber sido también una conjunción con Venus, un grupo de planetas que una vez juntos y al recibir la luz solar causan un destello muchísimo mayor, una iluminación impresionante. Entonces los coreanos, los chinos, cuando vamos a las culturas antiguas, hablan acerca de esa conjunción casi en una época muy similar a la época en que Jesús nace. Hay una estrella que guía a los sabios de Oriente hasta donde se encuentra el niño. Sin embargo, el nacimiento de Jesús no deja de crear complicaciones. Satanás está tratando por todos los medios de violentar el plan de Dios de traer la salvación al mundo a través de Jesús, y Satanás utiliza a Herodes para evitar que Jesús viva. Mateo capítulo 2, versículo 3 nos dice que el rey Herodes el Grande y todos los habitantes de Jerusalén se pusieron muy nerviosos cuando oyeron hablar eso. Claro, Herodes era el rey y los sabios venían hablando de otro rey que había nacido. Pero el reino de Jesús no tenía que ver nada con este mundo. Es un reino eterno. Sin embargo, Herodes no lo entiende, no lo capta y se llena de nerviosismo, presumiendo que puede ser derrocado en cualquier momento. Esos sabios de Oriente, cuando llegan donde Jesús, según la tradición, esos hombres tuvieron que haber recorrido aproximadamente unos 900 kilómetros. Vinieron de una zona que se llamaba Partia. Ellos eran caldeos, eran babilonios, y vinieron desde esa zona y se trasladaron hasta llegar a donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella, dice, se llenaron de alegría, entraron a la casa y vieron al niño con su madre María, se inclinaron y lo adoraron. Tal como dice la Biblia, muy probablemente Jesús tenía ya 2 años de nacido. No es cierto que los magos llegan a ver a Jesús el día de su nacimiento. Tuvieron que haber pasado un largo tiempo. El traslado de más de 900 kilómetros tuvo que haberles llevado un buen tiempo hasta encontrar a Jesús. Aproximadamente Jesús tenía 2 años de nacido cuando llegan esos hombres. Encuentran al niño con su madre María. Esos hombres gentiles, ni siquiera judíos, sino gentiles de otra nación, llegan, se postran y adoran a Jesús. Abrieron sus cofres de tesoro porque también le trajeron regalos. Le trajeron oro, incienso y mirra. Artículos muy valiosos que muy probablemente José y María iban a necesitar para los inicios de la vida de Jesús, para poder adquirir algunas consideraciones básicas para la subsistencia del niño. Cuando llegó el momento de irse, dice Mateo, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Herodes le dice a esos sabios, vayan y me dicen dónde ha nacido Jesús, para que yo también vaya a adorarlo. Sin embargo, lo que Herodes quería era asesinarlo. Los sabios son advertidos por Dios a través de un sueño de que no regresaran a su lugar de origen por el camino que habían venido, que no pasaran por Herodes, que no llegaran a decirle nada a Herodes. Eso claramente lo enfurece, porque continúa Mateo capítulo 2, versículo 13, diciéndonos que después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se le aparece a José en un sueño y le dice, levántate y escapa a Egipto con el niño y con su madre. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a ir a buscar al niño para matarlo. Esa noche José escapó a Egipto con María y con el niño. Herodes ha tomado la determinación de asesinar a todos los niños menores, varones menores de 2 años. Y por eso es que José huye con María por medio de un sueño que recibe y se van a Egipto. Tienen que pasar un tiempo prudencial escondidos por esa situación. Es importante hacer notar cómo la profecía se cumple, de cómo José y María viajaron a Belén, obedeciendo el decreto imperial, y también cómo se fueron a Egipto. Oseas nos habla acerca de ese acontecimiento y lo profetiza cuando nos
dice más adelante, como lo vamos a ver ahora, que Jesús iba a ser llamado desde ese lugar, una vez que Herodes haya muerto. Antes de la muerte de Herodes se da la matanza de los niños. Mateo capítulo 2 dice que cuando Herodes se dio cuenta que los sabios se habían burlado de él, se enfurece y manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Por eso es que tenemos claro que Jesús ya podía tener casi esa edad cuando los magos llegan a visitarlo, a adorarlo y a entregarle los regalos. Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Todo Israel de luto por la muerte tan ignominiosa de esas criaturas que pagaron el precio con su propia vida. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel llora por sus hijos, quiere ser consolada, sus hijos ya no existen. Jeremías había profetizado acerca de este momento tan doloroso y tan triste en la historia de Israel. Algo muy parecido y similar a lo que Faraón había hecho, ordenando matar a los niños israelitas allá en el Éxodo. Recuerde usted cuando Faraón manda a matar a aquellos judíos, porque los judíos estaban creciendo en cantidad. Habían entrado 72 personas con Jacob y ya en el contexto histórico de Éxodo capítulo 1 ya sobrepasaban los 2 millones de judíos. Los niños judíos eran más hermosos, más robustos, y por eso es que Faraón, según el capítulo 1, los manda a asesinar. Es un pasaje muy similar a lo que Herodes ha hecho. El acontecimiento número 14 nos dice que Jesús regresa a Nazaret. Mateo capítulo 2, versículo 19, cuando Herodes murió, dice: un ángel del Señor se le aparece en sueños a José y le dice: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, ya que murieron los que amenazaban con quitarle la vida. José se levanta, toma al niño, regresa a Israel. Herodes muere después de esa matanza. La tradición dice que murió de una manera terrible, comido por gusanos. Ese fue el castigo por lo que hizo Herodes como instrumento de Satanás. Judea se divide en 4 partes o en tetrarquías y se le asigna a cada uno de los hijos de ese Herodes una parte para gobernar. Arquelao reinaba Judea en lugar de su padre Herodes. Por eso es que entonces Dios le advierte a José que no vaya a esa zona, sino que se vaya a Nazaret, que no vaya a Galilea, sino que se vaya a Nazaret. Por eso es que dice Mateo que se cumplió lo que los profetas habían dicho, que Jesús iba a ser llamado Nazareno. Sin embargo, cuando usted va a la Biblia, no encuentra en ningún pasaje del Antiguo Testamento ninguna profecía, por lo menos escrita en el canon bíblico de los 37 libros, que Jesús iba a ser llamado Nazareno. No hay evidencia de que Jesús iba a ser llamado Nazareno. Muy probablemente Nazareno está relacionado con una palabra que quiere decir vástago. O sea, recordemos que de Isaí, el papá de David, iban a ser un vástago. Y vástago es una palabra que al traducirla en hebreo tiene una connotación similar a la palabra nazareno. Oseas capítulo 11 versículo 1 dice: cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Así como Dios sacó a Israel de Egipto, así también Dios saca a Jesús de Egipto y lo trae hacia Nazaret. Acontecimiento número 15. Es un acontecimiento muy hermoso. Jesús ya tiene 12 años y es un diálogo que Jesús tiene con los maestros de la ley. Pero ese acontecimiento lo vamos a ver el próximo lunes, si el Señor lo permite. Continuaremos con el estudio de la vida de Jesús a partir del acontecimiento número 15. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra. Gracias por ese tiempo que nos has dado para escudriñar todos los acontecimientos alrededor del nacimiento de tu Hijo Jesucristo. Gracias
porque la promesa fue cumplida. Gracias porque todas las profecías se cumplieron. El Salvador ha nacido un niño, ha nacido aquel que resolvió nuestro problema más grande. Gracias, Señor, por ese regalo tan hermoso de la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias por todos los hermanos que en esta noche se conectaron para recibir, Señor, esa palabra que vino de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. Próximo miércoles, 8 de la noche, vamos a hablar de un tema que hemos titulado El suicidio a la luz de la Biblia. Suicidio, una palabra que no nos gusta mencionar, pero vamos a hablar acerca de ese tema y qué dicen las Sagradas Escrituras acerca de suicidarse. ¿Se suicidan los cristianos? ¿Es pecado suicidarse? ¿La persona que se suicida va al cielo o no va al cielo? De eso hablaremos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Continúe con nosotros en su emisora Vino Nuevo Radio y su parrilla que ha sido creada para el disfrute y la edificación de sus vidas. Por mi parte yo lo bendigo en esta noche, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Muy buenas noches. Esta señal es de Vino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acosta. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré. Un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.